Bienvenidos a una nueva webinar del Grupo Iberley College. Hoy contaremos con José Candamio, graduado social y coordinador del área laboral de Iberley. La presentación de hoy nos dará todas las respuestas sobre la implantación de los planes de igualdad en las empresas, a raíz de la publicación el pasado octubre de los Reales Decretos 901 y 902-2020. Toda la información que expondrá se encuentra más completa en la guía paso a paso implantación de un plan de igualdad de la editorial College. Sin más dilación, damos paso a José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta webinar. Doy por buena la presentación que ha hecho Mercedes, agradecérsela y vamos un poco a la materia. Comenzar diciendo que, bueno, cada vez son más las exigencias que se imponen a las empresas. A lo mejor en estos tiempos en los que tenemos presentes el COVID no eran los mejores, pero había unos plazos, había unos reglamentos que se han ido implementando y ahora estamos realmente en un momento trascendental, un momento importante para los planes de igualdad. Por un lado, se acaban de volver obligatorios para las empresas de más de 100 trabajadores y, por otro lado, estamos pendientes el 14 de abril de la entrada en vigor, ha sido publicado ya mucho antes, de la entrada en vigor del Real Decreto de Transparencia Retributiva. La trascendencia en la implantación de los planes de igualdad ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años por dos factores clave. Por un lado, la preocupación dentro de la que es la responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Lo que es la que podríamos denominar conciencia social. Todas las empresas, en mayor o menor medida, les interesa cumplir con el principio de igualdad y de transparencia retributiva. Y por otro lado, y sobre todo lo que haremos bastante referencia a lo largo de esta webinar, los continuos cambios normativos que han ido, como podríamos decir, dando píldoras legislativas. Es decir, ha salido una norma que ha quedado siempre claro que necesitaba mayor concreción y posteriormente ha salido otra norma. En algunos puntos podemos hablar de inseguridad jurídica, pero bueno, tanto en estos últimos dos reales decretos que analizaremos un poco más en profundidad, el 901 y el 902, las cosas han quedado un poco más claras, perdón, a pesar de que efectivamente, bueno, pues seguimos pendientes, sobre todo en lo que sería la obligación de transparencia retributiva, esos mecanismos nuevos o seminuevos, podríamos decir, como el registro retributivo, la auditoría retributiva, la evaluación de puestos de trabajo, están pendientes aún de cierta reglamentación. Y bueno, pues a modo introductorio nada más, lo que ha dicho mi compañera Mercedes es una webinar que pretende ser informativa, muy simple y, bueno, tener siempre presente que tanto en Iberley como en Colex está todo desarrollado a su casi, podríamos decir, máxima exponencia, incluidos los formularios de las distintas fases que un poco veremos por encima. Y entonces, para no dilatarnos en el tiempo, hemos hecho algo muy sencillo, repasando, digamos, los puntos claves de la nueva reglamentación, ¿no? Y lo que sería el concepto de plan de igualdad. Bueno, aquí vemos un poco ya el índice, que es lo que vamos a tratar, como digo, de manera sencilla, que es un plan de igualdad, la normativa, cuándo es obligatorio, duración y su contenido mínimo, las fases, sobre todo, bueno, vamos a pararnos un poco más en la fase de diagnóstico, a pesar de que, bueno, como digo, podríamos hacer solo una webinar de la fase de diagnóstico, pero en este caso daremos unas premisas básicas. Las materias a tratar, las obligaciones de registro y posibles sanciones. Y luego, pues como hemos dicho, está ya cerca el deber de implantación el deber de aplicar todo lo que contiene el Reglamento de Igualdad Retributiva, estos nuevos aspectos que son de interés, que han traído un poco de cabeza, en cierto modo, a los departamentos de recursos humanos y a los responsables de hacer planes de igualdad. Y daremos unas pequeñas pinceladas también para ver. Bueno, pues sin más empezamos. ¿Qué es y para qué se elabora un plan de igualdad? Bueno, pues los planes de igualdad hemos de dar como definición, podemos dar como buena la que da el artículo 46 de la Ley de Igualdad. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad está claro que deben fijar unos concretos objetivos de igualdad a alcanzar, unas estrategias, unas prácticas a adoptar para su consecución y unos sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Bueno, la definición en este caso es bastante buena, sobre todo hemos de extraer un conjunto ordenado de medidas. Esto es fundamental, todo nuestro plan de igualdad ha de ser coherente desde el principio, cuando la organización se plantea hacer un plan de igualdad, hasta el final, cuando ya lo hemos hecho, lo hemos desarrollado y establecemos una serie de mecanismos que nos ayuden a
a ver si lo que hemos hecho lo hemos hecho correctamente, y en caso de que no sea así, pues automáticamente enlazaríamos con un nuevo plan de igualdad, es decir, es un tema circular que nos permita corregir cualquier fallo que hemos detectado. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa sin perjuicio de establecimiento de acciones específicas adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. Esto es interesante. Muchas veces los convenios colectivos dejan fuera, por ejemplo, al personal de alta dirección, que no se regula o por sus condiciones. Bueno, pues en este caso los planes de igualdad, bueno, es un aspecto también interesante a tener en cuenta, van a incluir al personal directivo, ¿no? Por ejemplo. Y luego, ¿cuáles son los motivos para la elaboración de un plan de igualdad? Bueno, en este caso, pues probablemente todos los que ahora mismo me están escuchando dirán por imposición normativa, ¿no? Eso es lo primero, el cumplimiento del cómplice, donde también se incluye el plan de igualdad. Bueno, eso es evidente que es así, es una obligación que hay, que debemos tener siempre presente. Ahora veremos cuándo nace esa obligación. Y al margen de eso, pues de una manera un poco más expandida, ¿no? Pues es evidente que lo que se busca es la eliminación de cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta. Aquí muchas veces se habla de la brecha salarial y todos los aspectos que la engloban. La modificación de patrones socioculturales. En nuestro plan de igualdad, o al menos en los planes de igualdad, cuando se hacen bien, pretenden ir más allá de este tipo de, bueno, de lo que marca directamente la ley o de factores que muchas veces se piensan que son la base, ¿no? Como pueden ser los retributivos o el acceso a la empresa o la eliminación del acoso por razón de sexo o sexual. Bueno, ese tipo de cosas, evidentemente, sí son importantes, pero hemos de tener en cuenta que lo que se pretende es cambiar la mente, no solo dentro de la organización, sino que también desde nuestro plan de igualdad la empresa pueda proyectar una imagen más moderna y acorde con los tiempos. La integración y la dimensión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pues por supuesto, ¿no? Lo que se trata al fin y al cabo es de eso, de intentar no intentar, sino que debemos intentar proyectar una imagen de igualdad dentro de la empresa, y para ello pues es necesario adoptar todos los mecanismos legales posibles. Luego, prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Hay la tendencia actual en los planes de igualdad es en este campo instaurar protocolos de prevención de este tipo de cosas, también un poco asociados a la prevención de riesgos laborales. Implantar un código de conducta. Si nuestro plan de igualdad lo considera necesario, puede considerar dentro de los objetivos a cumplir, pues una implantación de un código de conducta, ¿no? Promover la igualdad de oportunidades en todos los niveles jerárquicos, eso también es muy interesante. Está claro que, bueno, no hace falta irse demasiado lejos. Cualquier noticia, cualquier enfoque que se da muchas veces a la realidad en relación a la igualdad, pues denota que hay una carencia de mujeres en determinados extractos de la empresa o en los puestos de toma de decisiones. Bueno, pues nosotros también tenemos que promover la igualdad de oportunidades, no solo en las escalas bajas, que a lo mejor en determinados supuestos no siempre suelen estar feminizadas, a lo mejor, sino también en las altas. Y luego potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Los convenios colectivos son la base de esto, y nuestro plan de igualdad pues, pretende un poco observar las deficiencias que puede generar la regulación vía convenio colectivo y ayudar, ¿no? ¿Qué normativa regula los planes de igualdad? Bueno, aquí vamos a pararnos un poquito más, vamos a dar unas premisas básicas realmente. He puesto que la transversalidad del principio de igualdad en el trato entre mujeres y hombres. Bueno, está claro que todas las normativas, el principio de igualdad siempre va a estar presente, o debería estar presente, en toda la normativa que se publica, no solo la normativa relacionada con los planes de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de eso también vemos la importancia que el legislador le quiere dar. En primer lugar, vemos la ley de igualdad. Bueno, pues es la regulación básica de la elaboración y aplicación de los planes de igualdad. En ella, pues, sí está el concepto y el contenido de los planes de igualdad de empresa. Podríamos decir que de modo muy básico. En principio, pues la obligación se estableció, como ya a estas alturas todo el mundo sabe, para empresas de 250 trabajadores, y a partir de ahí se ha ido reglamentando, se ha ido estableciendo pues una serie de periodos transitorios, ¿no? Hasta llegar a la situación que será en el año que viene, en 2022, de 50 trabajadores. Y luego también pues aquí se instaura la obligación de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, que en principio también se regula en el Estatuto de los Trabajadores, como veremos.
Como digo, la ley de igualdad pues, es el pilar básico, es donde se regula la obligación a efectos de ley orgánica, y ha supuesto pues, el inicio de todo esto, ¿no? Incluidos los planes de igualdad. Luego está el Estatuto de los Trabajadores, donde, bueno, más que aspectos relacionados con el plan de igualdad propiamente, que también creo que se menciona, hablo de memoria, pero lo que trata son aspectos relacionados con la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Como ya digo, ese principio de transversalidad. Ahí se regula mayormente derechos de información y de consulta de la representación legal de los trabajadores en temas relacionados con los planes de igualdad. Y también, nuevamente, la obligación de pagar la prestación de trabajo de igual valor es un nuevo ordenamiento. Eso sería una regulación que hace el propio artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Y luego, pues el Real Decreto Ley 6/2019. Bueno, si recuerdan, en el año 2019 se aprobó de una manera un tanto convulsa. Inicialmente, pues todos los temas relacionados con el plan de igualdad fueron un poco eclipsados por el registro obligatorio de jornada, ¿no? Que fue algo ya, pues una entrada en vigor más inminente y que también trajo un poco de cabeza a todas las empresas. En él se regularon aspectos fundamentales que en mayor o menor medida inciden en materias de conciliación y también en los planes de igualdad, ¿no? Como fueron la ampliación del permiso por paternidad, la nueva prestación también ampliada a los padres en relación al cuidado del lactante. Sobre todo lo que supuso fue una ampliación y una modificación del contenido y alcance de los planes de igualdad, ¿no? Y también se volvió obligatorio su registro. Se creó el registro de planes de igualdad de empresa. Se introduce también el concepto en el ordenamiento jurídico que tanto se ha hablado de él, que es el trabajo de igual valor, a través de la modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Y sobre todo, bueno, pues se obligó también a llevar un registro, se obligó a los empresarios a llevar un registro de los valores medios de los salarios, de los complementos salariales, las percepciones extrasalariales de la plantilla, pues desgranado por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías y puestos de trabajo iguales o de igual valor, ¿no? Esto fue fundamental. Esta norma lo que dejó en evidencia, lo que seguramente todos en su momento, cuando ya la analizamos, nosotros también sacamos un libro de plan de igualdad adaptándolo a este Real Decreto Ley, pues evidenció la necesidad de una nueva reglamentación donde se concretaran muchos aspectos que quedaron en el aire, ¿no? Y esto fue así, a través, por un lado, del Real Decreto 901/2020, que en mayor o menor medida es el que nos ha traído hoy aquí, ¿no? El que ha, digamos, ampliado muchos aspectos regulados inicialmente por el 6/2019. Como premisas de él, podríamos posiblemente hacer una webinar solo de las novedades, pero bueno, por concretar alguna, se generaliza la obligación de adoptar siempre previa negociación medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. Ya no solo hablamos de planes de igualdad, sino de cualquier medida. Se concreta el cálculo del número de personas que dan lugar a la obligación de elaborar un plan de igualdad, lo veremos. Esto quedaba un poco en el aire, generaba también mucha seguridad jurídica, porque había empresas que, bueno, por fluctuaciones de plantilla, en determinados momentos sí podían alcanzar los umbrales necesarios, pero en otros no. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre tenían dudas de, bueno, se podían tener la mala suerte de que justo llegara el inspector en el momento en el que tenían ese umbral superado, o la buena suerte de que llegara justo cuando no. Bueno, había bastante seguridad jurídica y el Real Decreto 901 lo ha concretado. Eso sí es importante y lo veremos. Se fija un plazo para los procedimientos de negociación de los planes de igualdad y de los diagnósticos previos mediante la constitución de una comisión negociadora dentro del plazo máximo de 3 meses siguientes al momento en el que se hubiesen alcanzado las personas de plantilla que hacen obligatorio el plan. También es importante, ¿no? ¿Cuándo tenemos que negociar el plan? Pues la norma lo concreta. Se aclaran las competencias de la comisión negociadora, que también estaba un poco en el aire, no sabíamos muy bien cuándo había quiénes podían negociar el plan de igualdad. Sí estaba más o menos claro, porque se tendía a utilizar las premisas básicas que daba el Estatuto de los Trabajadores en esta materia, pero ahora este Real Decreto configura esa comisión negociadora. Recientemente ha salido, bueno, noticias que también hemos tratado en Iberley y que seguro que las pueden consultar en el apartado de noticias. Donde, bueno, dice que un poco la patronal, uno de los aspectos, digamos, claves para la negociación es que en un determinado momento, si no hay representación legal de los trabajadores, pues hemos de dar paso, hemos de solicitar si
sindicatos más representativos a nivel sectorial que participen en las negociaciones. Entonces, bueno, pues la patronal no está conforme con eso, cree que debería ser posible una negociación vía comisión Hertog. Bueno, pues veremos cómo avanza esto. En principio, a día de hoy es así. Las negociaciones están supeditadas a lo que dice este Real Decreto y bueno, veremos si se evoluciona en ese sentido o se mantiene la tendencia actual. Bueno, también ha supuesto este Real Decreto un desarrollo muy importante a nivel normativo de lo que es el diagnóstico de los contenidos del plan de igualdad. Tanto el Real Decreto anterior como en su momento la Ley de Igualdad nos remitían a una serie de, digamos, aspectos muy básicos. Este Real Decreto concreta cosas, dice qué es lo que hay que diagnosticar, cómo hay que diagnosticarlo, un contenido mínimo. Esto sí lo veremos, no lo desarrollaremos a su máxima potencia, pero sí lo veremos a lo largo de la webinar. Y luego se establece la obligatoriedad de inscripción de los planes de igualdad, es decir, ya no solo se trata de hacer un plan de igualdad, sino que también es necesario inscribirlo. Bueno, ese sería uno de los reales decretos y complementando ese, pues encontramos el 902/2020, ¿no? Que, bueno, como ya digo, esta webinar viene prácticamente a hacerse unos días, ya no puedo casi ni un mes, falta para que se empiece a aplicar en abril de 2021 y, bueno, pues trata de facilitar a las compañías o, bueno, no sé si a las empresas o a la inspección de trabajo, ahí tendríamos que valorarlo según el prisma que cada uno utilice, de una serie de instrumentos para que puedan demostrar, más que demostrar, que puedan ellas verificar y demostrar que se cumple el principio de transparencia retributiva, ¿no? Bueno, esto también lo desarrollaremos un poquito más adelante. Luego están los convenios colectivos. Bueno, aquí decir que los convenios colectivos son el primer punto donde encontramos regulación de cualquier tipo dentro del plan de igualdad. No solo dentro del plan de igualdad, sino que es las premisas básicas de la igualdad en la empresa, ¿no? Y entonces, como tal, decir que, bueno, que los planes de igualdad lo que pueden hacer es mejorar el contenido de los convenios colectivos, pero nunca empeorarlo, ¿no? Las medidas van a estar desarrolladas en mayor o menor medida, todas las medidas que tratemos, no olvidemos que, bueno, lo que es la conciliación, lo que es la retribución, lo que es todo tipo de permisos, etcétera, etcétera, van a estar regulados inicialmente en convenio colectivo, por lo tanto también los convenios colectivos son el pilar básico del que nosotros debemos chupar o extraer las medidas que luego mejoraremos vía plan de igualdad, ¿no? También el convenio colectivo, como también veremos, puede obligarnos a hacer un plan de igualdad de la empresa. Bueno, me he saltado antes el Real Decreto 713 porque ya he hecho referencia a él. El 901 lo modifica para que contemple el registro de los planes de igualdad, ¿no? Y luego, como novedad, que no aparece aquí, pues recientemente la Comisión Europea ha presentado una propuesta sobre directiva de transparencia retributiva para garantizar que las europeas y los europeos pues, reciban una retribución por el mismo trabajo justa, ¿no? Decir que en muchos aspectos también este tema ha sido tratado en Iberley a través de noticias que pueden consultar y ver un poco la información y ver incluso la propuesta directiva que está allí publicada. Decir que en determinados aspectos la directiva lo que ha hecho es ser incluso menos incisiva que la normativa española, sobre todo porque, bueno, habla en todo momento, por ejemplo, de empresas de más de 250 trabajadores, cuando en España ya se sabe que ese límite llegará a empresas de 50 trabajadores para para aplicar los planes de igualdad. Y bueno, establece una serie de mecanismos que habrá que ver, como creo que tienen un plazo inicial de 2 años para transponer la directiva, pero aún tiene que ser aprobada, como digo, es una propuesta. Seguramente esto pues, suponga que nos volvamos a ver en una nueva webinar hablando pues, aspectos importantes que se modificarán para un poco adaptar la normativa española a esa normativa europea. Y bueno, seguimos. ¿Cuándo es obligatorio el plan de igualdad? Bueno, pues a estas alturas ya todos sabemos que hay un periodo transitorio impuesto por el Real Decreto 6/2019 y que en este momento pues, nos encontramos en una obligación de empresas de más de 100 trabajadores. Junto a esta obligación numérica en base a la plantilla, encontramos otra obligación que es vía convenio colectivo, que ya hemos hablado de ella. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan. Bueno, esto no es algo muy habitual, pero sí puede darse. Previa denuncia, pues actúan las autoridades laborales y, bueno, si la empresa, dan la opción a la empresa de
de evitar esas sanciones accesorias, bueno, pues implementando un plan de igualdad. También en el caso de las administraciones públicas, bueno, pues el Estatuto Básico del Empleado Público configura, y la Ley de Igualdad lo configura como obligatoria la necesidad del plan de igualdad. La AGE tiene su propio documento, ya en temas de ayuntamientos o entidades o empresas públicas, pues la cosa se complica un poco más. Pero bueno. Y aquí, bueno, esto sí que no se contempla la norma, es en los supuestos de difusión, absorción, transmisión, modificación de estatutos jurídicos de la empresa, ¿no? Es decir, si una empresa pasa, cambia de nombre, se fusiona con otra, absorbe otra, pues es evidente que necesitaría una actuación sobre el plan de igualdad. Bueno, una vez alcanzado el umbral obligatorio para necesitar un plan de igualdad, ¿cuándo se inicia el proceso? Pues también lo comentábamos un poco antes, ¿no? Es una de las novedades que se regulan en el artículo 4.1 del Real Decreto 901 y, bueno, pues en el momento en que la empresa alcanza esos umbrales numéricos, esas 50 personas trabajadoras en el año 2022, más de 100 actualmente, pues existe un plazo de 3 meses para constituir la comisión negociadora y empezar las negociaciones, ¿no? ¿Cómo se computa el requisito numérico para tener la obligación de implantar un plan de igualdad? Bueno, pues también el artículo 4, que es especialmente novedoso en estos aspectos y concreta muchas cosas que estaban en el aire, pues nos lo dice, es bastante clara, no merece la pena leerlo, les queda aquí la información, simplemente pues eso, que antiguamente, antes de esta regulación, las empresas pues utilizaban criterios que se asociaban a otros tipos de cómputos y ahora pues tenemos uno propio, que es el que hay que seguir. Bueno, sobre todo, esto también es importante, que hemos de comprobar cuándo cumplimos esas condiciones para que, a efectos de número de plantilla, para tener que hacer un plan de igualdad. Bueno, pues la norma dice que al menos ha de comprobarse el último día de los meses de junio y diciembre de cada año. Es decir, no hay excusas si nos llega usted todo el trabajo y nos dice tiene usted ahora mismo una plantilla superior que le obliga al umbral numérico que obliga a tener plan de igualdad y usted no lo tiene. Bueno, pues entonces nosotros tenemos una obligación de diciembre y en junio comprobar que no hemos pasado esa plantilla, ¿no? Bueno, la duración y contenido mínimo del plan de igualdad. Bueno, la vigencia del plan de igualdad es la que se acuerda entre las partes. El Real Decreto 901 habla de una vigencia de un límite de 4 años, ¿no? Aunque, bueno, aunque se reduzca plantilla. Eso es importante. Si nosotros cumplimos el umbral numérico para tener un plan de igualdad, aunque luego reduzcamos plantilla, pues necesitamos implementar el plan de igualdad. Y bueno, los planes de igualdad, esto también es importante, vigentes a la entrada en vigor de la nueva regulación, han de estar adaptados antes del 14 de enero de 2022, es decir, se establece un plazo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto 901 a la nueva normativa. Aquí hay jurisprudencia que habla de qué pasa cuando un diagnóstico está aprobado en base a la antigua normativa y ahora sale una normativa nueva. Bueno, el diagnóstico sería completamente válido. Lo que necesitaríamos sería, pues, adaptar el plan de igualdad. Es algo que es fundamental y, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay muchas nuevas obligaciones, que se han concretado muchas cosas y que es necesario adaptarlas. Tenemos el plazo de un año, como digo, para adaptar nuestro plan de igualdad y registrarlo. Bueno, contenido mínimo de los planes de igualdad. La norma, por un lado, habla de contenido mínimo de los planes de igualdad y, por otro lado, habla de, digamos, las materias de obligado cumplimiento o de obligado análisis en el diagnóstico. El contenido mínimo del plan de igualdad, bueno, pues aquí me refiero un poco, hemos puesto las referencias a la ley. Como digo, se podría hacer una webinar a lo mejor solo del contenido del plan de igualdad, es evidente. Entonces, bueno, es decir, unas premisas básicas como son la determinación de las partes que lo conciertan. Es evidente que debe quedar claro quiénes y cómo, quiénes han procedido a negociar el plan de igualdad. También a la hora de registrarlo nos van a pedir, pues, sus emails, sus contactos. Entonces, bueno, decir que es importante esto. El ámbito personal, territorial y temporal del plan. Un informe diagnóstico de situación en la empresa o en caso de los grupos de empresa, de cada grupo de empresa. Los resultados de la auditoría retributiva. Es decir, aquí el Real Decreto 901 nos enlaza con el 902, por eso siempre se dice que uno complementa al otro en ciertos aspectos. Luego, la definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad. Es decir, no solo se trata de decir queremos hacer esto, sino decir cómo lo vamos a hacer, poner unos plazos, etcétera, etcétera. La descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de estas, así como el diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida. Bueno, pues ya dentro del diagnóstico
prácticamente sería casi una definición de diagnóstico, ¿no? No de diagnóstico, sino de las medidas que hemos de tomar en base al diagnóstico. Y luego la identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos. Un calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad y un sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. Bueno, lo que la norma nos dice, por un lado, es que reflejemos, bueno, primero hacemos una diagnosis. La diagnosis lo que nos da es una radiografía de la situación con perspectiva de género en la empresa. Nosotros detectamos una serie de necesidades de la organización en cualquiera de las áreas que ahora hablaremos de ellas. En base a esas necesidades, lo que tenemos que hacer es un plan. El plan va desde decir cómo lo hemos detectado, qué hemos utilizado para detectarlo, lo que serían los indicadores, y todas hasta ir llegando poco a poco hasta quién va a actuar, cómo se va a actuar, perdón, qué medidas vamos a implementar, en qué momento lo vamos a hacer, qué plazo temporal ponemos para ellas, quién se va a encargar de ellos. Eso todo ha de quedar registrado en el plan de igualdad. Bueno, existen modelos de plan de igualdad, también como digo en Iberley los tenemos, pero más que un formulario que podamos utilizar o que podamos implementar, es necesario tener presente que siempre, previa negociación del diagnóstico, lo que ha de quedar reflejado es de manera clara todo lo que se pretende hacer, todas las deficiencias que se han encontrado y cómo se pretende solucionar. También, bueno, la composición y funcionamiento de la comisión del órgano ha de quedar reflejada en el plan de igualdad. Bueno, la comisión de igualdad, por lo general, no por lo general, sino prácticamente en todas las ocasiones, lo que tiene es un reglamento interno donde se dicen sus funciones, su composición. Bueno, pues eso es interesante y ha de quedar también reflejado el plan de igualdad. Y el procedimiento de modificación en caso de que queramos o necesitemos modificar alguna cosa después de la evaluación, ¿no? Bueno, es un poco, como ya digo, un contenido mínimo, su desarrollo, pues evidentemente necesita una serie de explicaciones en las que ahora no vamos a entrar por temas de no extender demasiado la webinar, pero bueno, que sepamos que el artículo 8 del 901 lo regula y que en base a eso es donde lo que tenemos que tener en cuenta para configurar nuestro plan de igualdad. Luego, las fases para la elaboración y aplicación de los planes de igualdad. Bien, aquí lo que decía al principio, ¿no? El Real Decreto 901 solo regula el diagnóstico y menciona el contenido mínimo de los planes de igualdad, su aplicación, el seguimiento, la evaluación y la revisión. Entonces, digamos que no hay una serie de etapas, pero como decíamos también al principio, un plan de igualdad son unas etapas coherentes, ha de hacerse en etapas coherentes y lógicas unas entre sí. Entonces es importante bueno, tener presente que existe una serie de etapas secuenciadas que, como digo, no están reguladas normativamente, no vamos a encontrar dentro del plan de igualdad unas obligaciones para la puesta en marcha del procedimiento de elaboración previas a la constitución de la comisión negociadora, ¿no? Pero las instituciones que un poco complementan o se han preocupado de complementar esto, como el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, pues las han establecido y es necesario tenerlo también presente porque lo que queremos al fin y al cabo es hacer un plan de igualdad que cumpla con la normativa, que sea claro y que pueda tener siempre presente pues esa necesidad de seguir un proceso lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también un poco siguiendo la reciente guía que ha publicado el Instituto de las Mujeres, hemos establecido una serie de fases que son interesantes tener en cuenta, como es la puesta en marcha del proceso de elaboración, que básicamente sería una decisión de comunicación a la plantilla y a la representación legal de los trabajadores, de que vamos a implementar un plan de igualdad de la empresa, la apertura de la negociación y la constitución de la comisión negociadora. Como ya digo, todo esto se desarrolla en Iberley y también tenemos la posibilidad de ver todos los formularios que se asocian a estas fases y se pueden descargar incluso de manera gratuita. Luego la realización del diagnóstico, en la que sí nos vamos a parar un poco más ahora, que bueno, que consiste, como ya hemos dicho varias veces, en una planificación, en la recogida de datos cuantitativos y cualitativos y en el análisis y presentación de propuestas. Bueno, dentro del diagnóstico, lo que más nos va a llevar o a lo que más vamos a tener que prestar atención es a la recogida de información, ¿no? Como digo, en Iberley se desarrolla este tema que puede ir desde la solicitud de información a la empresa,
a la realización de cuestionarios, tanto por la dirección como por la representación legal de las personas trabajadoras, como de la plantilla. Lo que se trata, al fin y al cabo, es de extraer toda la información necesaria para hacer esa radiografía de la situación de la empresa, ¿no? Que va también desde, incluso puede llegar al análisis del convenio colectivo, al análisis de los códigos de conducta, al análisis de posibles denuncias por acoso que haya habido en la empresa, al análisis de las extinciones de trabajo que ha habido, de las modalidades contractuales que se utiliza. Bueno, el diagnóstico abarca todo. Luego el diseño, la aprobación y el registro del plan de igualdad. Bueno, a mí el registro del plan de igualdad no me gusta considerarlo una fase, pero el Instituto de las Mujeres sí lo impone de una manera novedosa dentro de esta fase, ¿no? Primero habla del diseño, luego de la planificación de todo lo que se va a hacer, de la elaboración del plan, que bueno, sería pues la redacción, ¿no? Y luego pues del registro. A mí yo el registro lo pondría pues al final de todo quizá, pero tiene cierta lógica introducirlo aquí porque pensemos que hasta que el plan está registrado no cumple con la legalidad. Luego la implantación y el seguimiento. De nada sirve tener un plan maravilloso, haber dedicado un esfuerzo brutal, ya no solo de tiempo por parte de recursos humanos o de las personas encargadas, sino también económico a la hora de implementar medidas, si la plantilla, que es al fin y al cabo los que son los beneficiarios, entre comillas, de las medidas del plan de igualdad no lo conocen, ¿no? Bueno, pues es importante hacer labores de implantación y ya no solo de formación, que también se puede determinar dentro de un plan de igualdad, sino de publicidad de las medidas que existen y a las que se pueden acoger. Y luego, pues la evaluación del plan. El Real Decreto 901 presta especial atención a la evaluación y es lógico. Nosotros hemos hecho un plan, hemos implementado una serie de medidas, hemos visto lo que nos hace falta, hemos visto nuestras deficiencias y hemos actuado. Pero ¿cómo saber si ese plan ha sido bueno? Pues es necesario establecer una serie de indicadores que en mayor o menor medida coincidirán con los que hemos utilizado para diagnosticar la situación en la empresa. Y esos indicadores nos demostrarán cómo hemos actuado y si hemos cumplido nuestros objetivos. A modo de ejemplo, pues podemos programar hacer una actividad formativa en la empresa relacionada con materia de la igualdad. ¿Cuántas acciones se han realizado? ¿Qué impacto han tenido? Pues un poco sería necesario saberlo para realizar una evaluación que se plasmará en un informe y en base a eso, realmente la evaluación lo que es dentro de ese círculo o ciclo que configura un plan de igualdad, la evaluación lo que nos va a hacer es permitir saber las deficiencias que tendremos que solventar en nuestro nuevo plan de igualdad. Siempre la evaluación va a ser la base del siguiente plan de igualdad. Es un proceso cíclico. Y bueno, ya entrando en el diagnóstico, aquí es donde se centran las grandes novedades, como dije en su momento, tanto del 6-2019 como del 901. Bueno, comentar que como novedades en este aspecto, pues se habla de que la comisión negociadora tiene competencias para la elaboración de informe de resultados del diagnóstico. Se habla de que entre las obligaciones relacionadas con el diagnóstico de situación se fija el aporte de un resumen de este análisis y sus principales conclusiones y propuestas mediante un informe que formará parte del plan de igualdad. No había una obligación de eso. Las empresas sí es cierto que muchas veces reflejaban en sus planes de igualdad estos temas, pero que bueno, que ahora sí que se concreta esa obligación. Y luego las empresas que componen un grupo de empresas, pues también se han establecido una serie de obligaciones y sobre todo pues, los criterios para la elaboración del diagnóstico en diversas materias, ¿no? Aquí trataremos un poco estos aspectos, pero bueno, el anexo de este Real Decreto es fundamental y es la herramienta base para el diagnóstico, en él se configuran todos los aspectos de obligado diagnóstico y se establece una serie de normas que debemos tener presentes. Es fundamental revisar este anexo y, como digo, también pues, se puede complementar la información en Iberley y en Colex sobre este tema. Bueno, tener siempre presente que todos los datos e indicadores relativos a cada una de las materias que formen parte del diagnóstico estarán desgranados por sexo y atenderán, en su caso, a las peculiaridades de cada centro de trabajo y de la actividad desarrollada. La información relativa al sector de actividad, dimensión de la empresa, historia, estructura organizativa y dispersión geográfica de la misma. Bueno, pues tener presente que debe configurarse eso dentro del diagnóstico, así como una información interna sometida a unos criterios concretos y una información interna y externa, también es novedoso, sobre la publicidad, imagen
comunicación corporativa, uso del lenguaje no sexista. También necesitamos evaluar y tener claro dentro del diagnóstico aspectos fuera de la organización, ¿no? De ese entorno de la organización. Y luego la referencia al proceso y la metodología utilizada para llevarlo a cabo. Pues como digo, todos los datos analizados, la fecha de recogida de la información, todo lo que se utilice para la realización del diagnóstico ha de quedar perfectamente clarificado. Bueno, materias a tratar. Damos un salto, dejamos lo que son las etapas, lo digo así para ubicarnos, unas etapas en las que hemos empezado diciendo vamos a hacer un plan de igualdad, hemos creado unos organismos determinados siguiendo las instrucciones que nos pone el Real Decreto 901 bastante claras. Los organismos han actuado, han detectado a través de la diagnosis todas las deficiencias, hemos implementado y redactado nuestro plan de igualdad, lo hemos registrado y lo hemos aplicado y nos ha quedado pues un poco hablar de qué materias hemos de tratar, ¿no? Es decir, sobre qué materias ha de actuar el plan de igualdad. Bueno, pues lo queda aquí un párrafo del análisis práctico del reglamento de planes de igualdad que se ha publicado a través del Boletín de la Igualdad del Instituto de las Mujeres. La ley no impone un paquete mínimo de medidas, sino solo un listado de materias que se deben negociar en el diagnóstico, por lo que el plan de igualdad será más o menos incisivo en función de la voluntad de las partes. Pues lo dicho, tenemos una serie de contenido obligatorio, que ahora veremos, en el diagnóstico. De lo que saquemos del diagnóstico, configuraremos nuestro plan de igualdad sujeto pues, a esas premisas mínimas que acabamos de ver, ¿no? Pues siempre respetando la necesidad de análisis de cualquier parámetro de las partes negociadoras que las partes negociadoras estimen oportuno, el diagnóstico ha de tratar las siguientes materias. Aquí lo vemos de una manera un poco bastante clara. Hasta la saciedad somos conscientes de que hay una serie de normas que tenemos que abordar dentro de un plan de igualdad, como son el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, donde se ha incluido ahora a través de este Real Decreto 901 la auditoría salarial, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la representación femenina, la retribución, por supuesto, que también, y la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Bueno, los planes de igualdad, cierto es que por normas generales sobre este tipo de bloques configuran unas respuestas a las deficiencias detectadas estándares. Ahora se me ocurre, por ejemplo, dentro de la prevención del acoso sexual, la configuración de un protocolo suele ser bastante habitual. Dentro de los procesos de selección y contratación, pues ahora se está viendo una tendencia dentro de los planes de igualdad a establecer para determinadas categorías los famosos currículums ciegos. Bueno, se podría establecer una serie de premisas básicas, pero a la hora de la verdad, en base a lo que el diagnóstico ha detectado, cada empresa ha de configurar una serie de puntos de actuación, vamos a decir, unos puntos de actuación a seguir. Luego ya la norma no lo considera a lo mejor obligatorio, pero sí es cierto que todos los planes de igualdad por lo general abordan la salud laboral, el lenguaje de comunicación no sexista y lo dicho, pues cualquier otro punto que se considere necesario, ¿no? Como ya digo, todos estos puntos darían cada uno de ellos y su análisis, tanto en el diagnóstico como en los planes de igualdad, para una webinar propia. Y bueno, pues queda un poco básico, pero también eso les invito, como ya he dicho un montón de veces, que no lo voy a repetir, que tienen la opción de añadir, de implementar cualquier información dentro de la base de datos de Iberley. Bueno, la aplicación de registro, pues esto es otra premisa básica, ¿no? El Real Decreto 6/2019 es cierto que nos dijo es obligatorio registrar el plan de igualdad y crea pues un organismo para ello. En este caso, bueno, pues se concreta mucho más esa obligación de registro. Pongo aquí una imagen muy sencilla donde se ve el registro en sí, una vez que ya tenemos finalizado nuestro plan de igualdad, dentro de esa fase que ya hemos visto, la comisión negociadora lo que debe hacer es delegar a una persona el registro y bien externa, bien interna, simplemente es un documento muy simple al que también hay acceso en Iberley, en el que se dice tenemos este plan de igualdad, esta persona queda habilitada para registrarlo. Pues esa persona deberá ir al RECON y a través de esos dos campos pues tiene por un lado toda la documentación en la referencia que hay más abajo
toda la documentación necesaria que debe implementar. Y por otro lado, bueno, pues se van dando una serie de casillas que hay que cumplimentar, donde se pone pues, información de las personas que han negociado, sobre todo creo que son teléfonos y emails de contacto. Se hace referencia pues, a los distintos ámbitos del plan de igualdad y está la opción de, bueno, es necesario, también, bueno, es importante tenerlo en cuenta, es un aspecto importante, es necesario generar un Word pues sin ningún tipo, pues prácticamente limpio, ¿no? Para luego su registro, su envío al boletín oficial público al boletín oficial correspondiente para su publicación. Y bueno, es un proceso sencillo, no tiene mayor complicación, simplemente que sepan que el acceso está a través de esos dos enlaces dentro del lógico. Bueno, pues posibles sanciones. Esto, al fin y al cabo, es una de las cosas que más importa a las empresas, ¿no? Evidentemente, lo primero es fomentar la igualdad, pero lo que viene detrás de no hacerlo o hacerlo incorrectamente también es importante, ¿no? Las primeras sanciones con las que se puede encontrar la empresa son las sanciones derivadas de las posibles conductas contrarias al principio de igualdad, que recoge el artículo 45 de la LOI, ¿no? Es decir, no adaptar, no contar con plan de igualdad, sería sancionable. La adopción de un plan de igualdad irregular, tanto en su contenido como en la negociación con partes que no corresponden. Y la no aplicación del plan de igualdad o la aplicación de sus medidas en términos distintos a los pactados. Bueno, eso sería sancionable. En este caso yo diría que más bien a través de previa denuncia, ¿no? Por parte de los trabajadores o de la representación legal de los trabajadores. Luego existen las infracciones graves en materia de relaciones laborales individuales y colectivas. Bueno, pues el artículo 7.3 lisos lo establece este tipo de sanciones, ¿no? Al igual que el 8.17 también hace referencia a este tipo, ¿no? de sanciones. Y luego lo que hablábamos antes, las sanciones accesorias. No solo hay una sanción punitiva que la empresa tendrá que hacer cargo, con la que la empresa tendrá que lidiar, perdón, sino que también pues, existe una pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y en general de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo con efectos desde la fecha en la que se cometió la infracción y la exclusión automática de acceso a tales beneficios durante 6 meses. Bueno, esto se regula en el artículo 46 bis lisos de la Ley de Diferenciaciones de Orden Social. Es importante tenerlo en cuenta. Hemos hablado antes de que es posible evitar este tipo de sanciones accesorias configurando un plan de igualdad si no se cuenta con él. Pero bueno, digamos que a mayores de la multa, que en caso de que se detecte algún tipo de incumplimiento ya nadie nos va a salvar de ella, vendría esto detrás. Bueno, y con esto, bueno, con este aspecto cerraríamos un poco lo que es propiamente el plan de igualdad, esa visión un poco general de los aspectos más novedosos. Y bueno, considero interesante hacer una pequeña referencia, muy breve también quizás, sobre el Reglamento de Igualdad Retributiva, ¿no? El 902/2020. Este Real Decreto, como ya hemos dicho, junto con el 901, configura realmente el marco del principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales, el nuevo marco normativo. Aquí pone que entra en vigor el 14 del 4 del 2020, es una rata, esa es la fecha de publicación. Entra en vigor ahora, en abril de 2021. Y bueno, pues hace también una referencia al otro gran Real Decreto, el 6/2019, que es un poco el que demostró pues, la necesidad de una serie de aspectos concretarse y que se hizo a través del 902, como son el concepto de trabajo de igual valor, al que ya nos hemos referido, la obligación de registro salarial, que ahora veremos, unos criterios concretos para desgranar por sexo la información retributiva de la empresa y los sistemas de clasificación profesional contenidos en los convenios colectivos. Bueno, lo que se trata al fin y al cabo es de integrar la aplicación del principio de transparencia retributiva en la empresa, ¿no? Las empresas y los convenios colectivos deben de integrar por mandato legal, como queda reflejado en el artículo 3 del Real Decreto 902, esto. Para ello, lo que se ha establecido normativamente, una obligación más, una obligación que debería formar parte del cumplimiento normativo de las empresas, es el análisis de los diferentes aspectos que determinan la retribución de las personas trabajadoras y sobre sus diferentes elementos. Ha de obtenerse una información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a las retribuciones. Esto es la base y lo fundamental, no solo de la configuración de los aspectos relacionados con la retribución dentro del plan de igualdad, sino de este reglamento de transparencia retributiva. Bueno, citar aquí la norma que dice que tiene por objeto la identificación de discriminaciones, en su caso tanto directas como indirectas,
particularmente las debidas a la incorrecta valoración de puestos de trabajo. Lo que ocurre cuando desempeñando un trabajo de igual valor, de acuerdo con los artículos siguientes, donde se habla de todo esto, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. Bueno, pues aquí la norma es bastante clara. Lo que necesita la empresa es justificar cualquier diferencia salarial dentro de trabajos de igual valor. No habla dentro de categorías profesionales, no habla dentro de grupos profesionales, hace una referencia a trabajos de igual valor. Aquí pues, lo que se trata es de abrir un canal, la negociación colectiva realmente, ¿no? Quizá el medio para hacer esto sean los propios convenios colectivos, aunque verdaderamente hasta el momento no hay una publicación, no ha habido, sí ha habido acuerdos a nivel a lo mejor de empresa para definir las categorías y grupos profesionales en base a esto, pero a nivel sectorial o a nivel de convenios estatales no hemos visto unas publicaciones sobre estos aspectos. Bueno, ¿cómo se aplica la obligación de transparencia retributiva? Bueno, pues aquí la norma fija una serie de instrumentos, ¿no? Como son el registro retributivo, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo y el derecho a la información de los trabajadores. Vamos a ver cada uno de ellos, unas premisas básicas que nos van a ayudar a conocer las novedades mayormente. Bueno, los registros retributivos. Se regulan ya inicialmente en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y se desarrollan algo más en el artículo 5 y 6 del Real Decreto 902. Tener claro que existe desde el 8 de marzo de 2019, la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 6/2019, la obligación de realizar un registro. Pero desde el 14 de abril de 2021, es decir, cuando entre en vigor el artículo 902, ha de realizarse siguiendo unos términos concretos, ¿no? que ahora veremos. Para establecer el registro retributivo debemos configurar, digamos, debidamente desglosadas por sexo la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido en bruto anual por cada uno de los conceptos que ahora veremos dentro de cada categoría profesional, grupo profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable y establecida dentro de la empresa. A su vez, esta información debe estar desgranada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo el salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones estas salariales, establecidas de modo diferenciado para cada percepción. El registro retributivo, lo vuelvo a repetir, debe incluir desgranado por sexo y distribuido por grupos profesionales según el convenio colectivo o categorías profesionales en función del grupo de cotización o por puestos de igual valor, tanto salarios como complementos salariales, como percepciones extrasalariales, como retribuciones anuales por horas extras o por retribución anual de horas complementarias. Esto no tiene mayor dificultad, la dificultad quizás se encuentre en tener acceso a estos datos segregados, separados por sexos, que es una cosa que las organizaciones cada vez pues, están implementando en mayor medida. Y una vez que los tenemos separados, pues mostrar las medias y las medianas. Como peculiaridades, bueno, pues la norma habla de un periodo temporal de referencia que será con carácter general de un año natural. Lo ideal sería a estas alturas contar ya con un documento oficial, pero bueno, la norma habla de que será el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Igualdad, perdón, en colaboración con el Instituto de las Mujeres, el que desarrolle un documento público. Estamos a la expectativa de verlo. No es previsible que haya demasiadas novedades en este aspecto. Y luego, la representación legal de las personas trabajadoras debe ser consultada con carácter previo a la elaboración del registro. Es decir, de modo unilateral, la empresa es evidente que puede tomar una decisión de registrarlo de una determinada manera, pero es necesario pues, una comunicación a la representación legal de los trabajadores en este aspecto. Bueno, y para las empresas que tienen obligación de establecer una auditoría retributiva, que ahora analizaremos este aspecto, existe una serie de premisas legales, ¿no? Pues también destacar la necesidad de que cuando se detecte una diferencia superior al 25%, ha de justificarse. Bueno, la auditoría retributiva. Se trata de un registro cuantitativo, no es nominativo,
donde se recogen los valores promedios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, con los datos designados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor. Hasta aquí, como vemos, es prácticamente lo mismo que el registro retributivo, ¿no? Digamos que el registro retributivo es la base para posteriormente realizar un análisis más concienzudo, que sería la auditoría retributiva. La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudiera producirse en aras a la garantía de igualdad retributiva y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo. Es decir, no solo se trata de hacer un registro, como veíamos antes, también tenemos que detectar las incidencias, analizarlas y crear un plan para solucionarlas. Tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forme parte, salvo que se determine otra inferior. Por lo general, las auditorías retributivas suelen establecerse en base a la vigencia del plan de igualdad. ¿Quién tiene la obligación de hacer una auditoría retributiva? Bueno, pues aquí la norma remite al periodo transitorio fijado para los planes de igualdad. En ese caso, tan pronto entre en vigor, sería sancionable no contar con una auditoría retributiva en las empresas de más de 100 trabajadores a día de hoy. Para el año 2022 sería para las empresas de más de 50 trabajadores. ¿El contenido mínimo de la auditoría? Pues un poco todo lo que ya hemos visto, ¿no? La norma hace referencia, por un lado, a la evaluación de puestos de trabajo y, por otro lado, a los factores a mostrar los factores desencadenantes de diferencias retributivas y un plan de solución de esos factores. Y el establecimiento del plan, como, bueno, aquí lo reitero. El plan de actuación deberá contener un sistema de seguimiento y de implantación de las mejoras, ¿no? Es decir, lo que hemos ya reiterado. Por un lado, hacemos un registro retributivo, ese registro retributivo lo analizamos, en caso de detectar deficiencias, nuestra auditoría retributiva ha de contener un plan de cómo solucionarlas. Y no solo eso, sino que tiene que ir más allá y fijar una serie de evaluación para ver qué se ha solucionado. Nuevamente, todas las incidencias detectadas se evaluarán y, por lo tanto, de continuar, seguirán siendo unos objetivos a cumplir en un siguiente plan de igualdad. Y nuevamente aquí también, bueno, la norma, en este caso la disposición adicional tercera, dice que el Instituto de las Mujeres ha de elaborar una guía técnica con los indicadores para la realización de las auditorías retributivas con perspectiva de género. Bueno, como vemos, la norma es bastante clara en los aspectos de qué observar y qué puntos hemos de ver en nuestra auditoría retributiva, pero cierto es que, bueno, con esta guía, que también es previsible no suponga demasiadas novedades, nos va a ayudar. Bueno, estamos a la expectativa de que se publique y cuando así sea, en caso de que no cumpla, nuestra auditoría retributiva no cumpla con las medidas necesarias, ha de adaptarse. Es evidente que ha de adaptarse a esta guía. Bueno, el sistema de evaluación de puestos de trabajo, con el que ya prácticamente finalizaremos, ¿no? Los grandes bloques que tenemos en cuenta. Bueno, la evaluación de puestos de trabajo es el procedimiento que trata de precisar y comparar el desempeño que exige cada tarea dentro de una empresa y establecer, en consecuencia, el salario justo que le corresponde. Es decir, se trata de asociar un valor a un trabajo, ¿no? Es algo complicado. Todos los departamentos de recursos humanos, en mayor o menor medida, han ido adaptándose a esto a lo largo del tiempo, porque realmente lo que se trata es de determinar si para un determinado puesto de trabajo, hablo de puesto de trabajo, no de categoría profesional, que también, o de grupo profesional, que también, si para un determinado puesto de trabajo, cuando frente a otro puesto de trabajo se está, digamos, cumpliendo con ese principio de igualdad retributiva ante puestos de trabajo de igual valor. Aquí, por lo general, bueno, pues los programas que desarrollan todo esto, que como digo, pues son en cierto modo complejos, crean un sistema de valoración en base a factores y, bueno, siempre teniendo presente la remuneración efectiva, real, que es la que el convenio colectivo configura, hemos de determinar si se están cumpliendo con estas premisas en torno a la igualdad. Bueno,
es un tema que posiblemente necesite mucha más extensión para que quede claro, pero bueno, saber que hay unas obligaciones legales y que en mayor o menor medida se regulan en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 902-2020. Bueno, aquí dice la norma que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 902 se aprobará a través de una orden dictada a propuesta conjunta por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad un procedimiento de evaluación de puestos de trabajo. Tampoco merece la pena mucho más hablar de este tema porque, bueno, por una parte, cada organización tiene cierta libertad para establecer esos factores retributivos siempre y cuando cumpla unas premisas básicas y estamos pendientes pues, de esta orden, ¿no? Que será fundamental porque realmente es un poco desgranar o abrir en canal la negociación colectiva, ver en cada categoría, en cada puesto de trabajo, qué actividades tienen y qué peso tiene dentro del desempeño, qué peso tienen dentro de las empresas y, bueno, pues está pendiente de esta orden y será sin duda significativo y una herramienta más que tenemos que tener en cuenta. Y luego, por último, y con esto ya finalizamos la webinar, el derecho a la información de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues saber que los trabajadores se ha establecido una opción de acceso, perdón, para los trabajadores tienen la opción de acceso al registro retributivo y se ha configurado dos formas distintas de acceso. Por un lado, cuando lo solicita un trabajador a modo individual ante la carencia de representantes de los trabajadores en la empresa. Y por otro lado, cuando esa información del registro retributivo la pide la propia representación legal de los trabajadores en la empresa o la inspección de trabajo, ¿no? Donde sí tienen acceso a todos los aspectos de este registro retributivo. Y con esto, bueno, pues finalizamos. Darles las gracias por su asistencia y, bueno, comentar lo que ya he dicho varias veces, que toda esta información pues a nivel un poco básico, que hemos tratado los aspectos un poco novedosos y los aspectos que pronto entrarán en vigor y hay que tener en cuenta. Y nada más, me despido y hasta la próxima. Agradecemos tu participación, José. Deseamos a todos que esta webinar les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia.